De nuevo con 5 minutos de la resistencia. Esta es la plataforma de Voz Libertaria de Venezuela, la voz de la libertad de nuestro país, la resistencia ciudadana como la esperanza de nuestra libertad. Hoy tenemos entrevistando a una venezolana de una excelencia sin precedente. Beatrice Rangel es nuestra entrevistada. Ya hemos hablado en la primera parte sobre cuáles fueron los errores, hemos analizado y por qué llegamos hasta la desgracia, la ruina a la que nos han llevado estos 21 años chavista, castrista, madurista. Ahora vamos a tratar de hablar con Beatrice el presente. Y luego vamos a la parte del futuro que podemos nosotros proyectar con la experiencia que ella tiene. Beatrice, el presente. El año pasado, el 23 de febrero, se juramenta Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela. Ya conocemos la historia y los errores que se han cometido. ¿Cuál es tu criterio o cuál es tu análisis de por qué toda esa esperanza que la gente creó alrededor de Juan Guaidó y sobre todo la esperanza que la gente ha depositado en todos los países democráticos que apoyaron y apoyan a Juan Guaidó y sobre todo la del gobierno de Estados Unidos liderado por el presidente Trump? ¿Por qué no se ha resuelto el problema de la crisis política de Venezuela según tu criterio? Mira, esa es una pregunta bastante compleja porque el deterioro de Venezuela es de tal magnitud que es muy difícil que la sociedad civil se pueda imponer ante el régimen. ¿Por qué? Porque a la sociedad civil la tienen sometida ahorita a una hambruna y a la muerte por enfermedad o por violencia. O sea, este ha sido un régimen que ha planificado muy bien lo que yo llamo los pilares del poder. Ellos decidieron hace bastante tiempo que ellos iban a quedar en el poder para siempre y que no iban a permitir nunca más que hubiese democracia en Venezuela. Quien me diga a mí que eso es culpa de los cubanos, no. Yo creo que sí, que los cubanos han agudizado esa tendencia. Pero yo creo que estos señores llegaron con un plan y el plan era perpetuarse en el poder. Dicho eso, te digo que además ellos han hecho alianza en el logro de ese objetivo de perpetuación del poder. Ellos han hecho alianzas muy peligrosas. La primera y la más importante es con el crimen organizado transnacional. El gobierno de Venezuela es un apéndice, no solamente los cárteles de la droga, sino una cantidad de mafias espantosas que hoy en día están asentadas en el estado Bolívar, en la explotación del oro, y también están algunos instalados en el norte de Venezuela por el estado Sucre, y donde azotan con unas embarcaciones que antes eran de los pescadores artesanales, ahora son embarcaciones piratas que atacan a los turistas, que atacan a las personas que tienen embarcaciones privadas de placer y de recreo. Bueno, esta alianza con el crimen organizado internacional, con el crimen organizado transnacional, es simplemente la etapa superior de un desarrollo que ellos iniciaron a raíz del 2002. A raíz del 2002 ellos decidieron hacer una especie de acuerdo con las bandas delincuenciales que existían en Venezuela, que existen en todos los países del mundo, pero con las de Venezuela. Antes
los combatían con la policía, con la Guardia Nacional o con quien fuera, y este régimen decidió hacer un acuerdo. ¿Por qué? Porque si tú haces un acuerdo con ellos, tú vas a tener controlada a la población, porque la tienes controlada por el lado, con el más eficiente vehículo que hay de control de una población, que es el miedo. Ellos han permitido que esa violencia se desate, le han permitido a esta gente que ejerza violencia sobre la población civil, porque en el fondo ellos dicen, mientras sean ellos los que ejerzan la violencia, yo no tengo problemas con otros países, ni con el tema de los derechos humanos, ni nada, porque no soy yo, es la delincuencia organizada la que está atacando a la población civil. Obviamente, la parte que no se dice es que ellos están detrás de esa delincuencia organizada. Eso funcionó durante años. Después, así como te describí las puertas que llevaron a la caída del régimen democrático en Venezuela, este régimen es un régimen mutante. Ellos empezaron con una idea de perpetuarse en el poder, no la tenían muy clara, hicieron después del 11 de abril estas alianzas con el crimen organizado, con las bandas delincuenciales internas venezolanas, y después, cuando Chávez decide que él quiere ser el gran líder de América Latina, y tenía al lado como rival a nada más ni nada menos que Álvaro Uribe Vélez en la presidencia de Colombia, él, para molestar a Colombia y a Álvaro Uribe Vélez, él hace un acuerdo con la FARC y se trae a la FARC para Venezuela, les permite que usen el territorio venezolano para montar sus campamentos y para planear y ejecutar operaciones. ¿Qué pasa con eso? La FARC tenía muchísimos, por lo menos 3 decenios, que ya no eran un grupo guerrillero, un grupo insurgente de carácter ideológico. La FARC tenían 30 años explotando un negocio muy concreto que se llama la cocaína. Y de eso es que vivían, y por eso era que tenían tanto éxito reclutando gente. El otro día me dijeron a mí, yo no sé si eso será verdad porque no lo he podido constatar, pero me dijeron que los muchachitos que ellos reclutan, después de que terminan la formación y todo, les pagan $2.000 mensuales. Vamos a ver qué obrero gana en Venezuela $2.000 mensuales. Entonces, cuando Chávez le abre las puertas en Venezuela a la FARC, le abre las puertas al negocio del narcotráfico. Y por esa vía penetran a los militares, a la Fuerza Armada venezolana. Entonces, hoy en día, la Fuerza Armada venezolana es simplemente el brazo militar del negocio de las drogas. Después tienes las ciudades controladas por las bandas delincuenciales locales. Y los recursos naturales explotados por otras bandas que incluyen la siria, la búlgara, la china, todas las mafias, la turca, todas estas mafias, la rusa, operan en Venezuela para la extracción de minerales preciosos. Entonces, esa situación hace que sea muy difícil que la sociedad civil salga. Pero peor, mismo la oposición, ese famoso grupo Los Cuatro, eso está todo penetrado por el gobierno vía la gente que, como, vamos a decir, como Alex Saab, que era uno de los operarios, pero ellos tienen miles de operarios porque ellos le permitieron a muchas personas que se hicieran ricos haciendo negocios con el gobierno, con PDVSA, con todas las instituciones económicas venezolanas. Y esa gente, hoy en día, que ha hecho dinero, les sirve como agente para comprar voluntades y para cooptar todos los procesos de la oposición. Entonces, bajo ese cuadro, dime tú cómo podía el señor Guaidó solito, sin ni siquiera independencia para él decidir absolutamente nada, porque depende de un grupo de los cuatro, que iba a tener éxito en el proceso de sentar las bases para poder para que cesara la usurpación. Era imposible. Estamos pidiéndole peras al olmo. Bueno, yo entonces interpreto de tu análisis, Beatriz, que toda esa propuesta del G4 en la voz de Juan Guaidó siempre fue una mentira. El cese de la usurpación
gobierno de transición y elecciones libres. Y recojo tu análisis porque efectivamente Alex Saad, que en este momento es un elemento que nos tiene a la expectativa a todos los venezolanos si lo extraditan a Estados Unidos, pero podríamos hablar de Gorrín, por ejemplo. Aquí incluso en España está un personaje que se llama Alejandro Betancourt, que por cierto, hay videos por allí que indican y fotografías del padre de Juan Guaidó, por lo menos compartiendo algo de pasapalos y vino en el castillo de este señor. Y hay muchas voces pues, que dicen que las vinculaciones son de toda naturaleza. Lo mismo que está pasando ahorita con el caso de Monómero y las acusaciones directas que se le está haciendo específicamente a Leopoldo López, hijo, padre y mamá incluso. Y aparte de eso, bueno, la incidencia de Rosales y toda una serie de mafiosos, porque también son tan mafiosos como los que criticamos de Maduro y de sus criminales. Entonces, pudiéramos decir que la salida a esta crisis está como entrabada, Beatriz, porque así como el oro de sangre, como llaman, más la droga, la explotación de minerales preciosos y estratégicos como el coltán, que es de allí donde está la fuente de la riqueza que mantiene a Maduro y a toda esta casta de corruptos militares, así como hay esa realidad, pudiéramos entonces interpretar que, por ejemplo, Citgo, Monómero y estos personajes que compran conciencia es lo que ha detenido la posibilidad de que haya un rompimiento. ¿Pudiéramos verlo así, Beatriz? Mira, yo no sé si Circo y Monómero, porque yo lo que creo que pasó con Circo fue otro proceso completamente distinto. Ellos, yo creo que con Circo no van a poder estar jugando, porque Circo es una compañía americana, una compañía que opera un conjunto de refinerías que son fundamentales para el suministro de gasolina de este país, y si creen ellos que van a poder hacer lo que han hecho en Venezuela, olvídalo. Aquí este es un país que tiene instituciones, lo de Monómeros, no sé hasta qué punto el gobierno de Colombia vaya a tolerar que una empresa que, que representa el 40% de la agricultura de Colombia, o sea, el 40% de la agricultura colombiana vive de los productos de Monómero, que la vayan a desbaratar como desbarataron PDVSA y como desbarataron absolutamente todo en Venezuela. Pienso que el gobierno de Colombia, el Estado colombiano, eso no lo va a permitir. Como el Estado americano tampoco va a permitir que vuelvan palillo a Citgo, ¿sabes? Pero más allá de eso, yo sí creo que estamos hablando de unas fortunas inmensas que han logrado amasar gente muy vinculada a todo este proceso de la revolución bolivariana, y que ese dinero lo aplican en la compra de todo el mundo. Bueno, se habla de nómina. Bueno, por allí hubo un analista que en el caso de Alex Saad dice que de la nómina el 70% son de dirigentes políticos de la MUD y el 30% ligados a las bandas criminales del madurismo. O sea, de allí uno puede más o menos deducir. Pero fíjate, aquí hay un caso muy particular que yo lo vengo denunciando desde el mismo momento que fue capturado aquí en España, el caso del Pollo Carvajal, que yo lo considero incluso en la importancia para los estados, para la ley de Estados Unidos y para el caso de Venezuela, yo lo considero incluso, ese es mi criterio, por encima de Alex Saad, yo considero, y sin embargo sabemos que hay personajes ligados a la MUD conjuntamente con Zapatero y dirigentes de aquí de España que lo están ocultando, porque tú conoces perfectamente la calidad de la policía europea, francesa, española O la y española, italiana. la Guardia Civil española es buenísima. Entonces, ¿cómo es posible que se haya desaparecido el Pollo Carvajal desde hace 8 meses, que fue sentenciado para su extradición y que no aparezca en este pedacito de Europa?
Bueno, simple y llanamente porque de los dos lados, y por cierto, yo lo voy a decir, aquí, aprovechando tu entrevista, Beatrice, porque por cierto yo lo escuché en el programa de Patricia Poleo, pero el señor, que yo lo llamo el mafioso de la comunicación, Alberto Federico Rabel, a él y a Leopoldo Castillo los llamo los mafiosos de la comunicación de la oposición venezolana. Y tenemos información de que la última vez que estuvo aquí Alberto Federico Rabel, con uno de los dos personajes que se reunió, fue con el Pollo Carvajal. Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué es esto? Bueno, simplemente porque hay cohabitación y hay intereses de todos lados. Y por esa razón, o yo diría, esa es una de las razones más importantes por lo cual permanece allí anclado y secuestrado nuestro país por parte de estas bandas, Beatriz. De tal manera que así están las cosas, pues. Hay una dificultad. Y por último, para preguntarte, fíjate, ¿cómo puede, por ejemplo, estar la solución del problema cuando los que articulan son personajes como Ramos Ayú, que es parte del problema que nos ha traído hasta aquí? Y tú en tu análisis creo que lo dejaste muy claro. ¿Quiénes conspiraron contra el presidente Pérez? Bueno, uno de los más conspiradores fue precisamente este personaje. Entonces, ¿cómo podemos pretender nosotros que él se va a convertir en la solución del problema? Y eso es importante que lo sepa, pues, Europa, que lo sepa el mundo entero y que lo sepan sobre todo los venezolanos. Es que además, mira, los recursos financieros que esta gente ha manejado, bueno, acuérdate cuánto tiempo nos tuvo el petróleo a $100, a $100 por barril. Ahí tuvieron, pero una orejía financiera inmensa que les permitió inclusive financiar partidos políticos en Europa. Así es, así es. Bueno, hablamos de 1.650.000.000.000 de dólares. O sea, 1 billón con B alta. Oye, no es cualquier cosa, Beatriz, y por eso tú encuentras, bueno, aquí, sobre todo aquí en Madrid, en Salamanca, a los bolichicos comprando edificios, que a mí me consta. Edificios, y bueno, y también yo tengo que decirlo, y tú encuentras banqueros venezolanos comprando bancas aquí en España. Y tú dices, bueno, ¿y cómo puede un banquero venezolano en una crisis tan terrible haber obtenido tantas ganancias para comprar bancos en Europa? Eso es una verdad como una casa. Entonces, bueno, simple y llanamente porque todo el mundo se pusieron de acuerdo, o todos estos bandidos se pusieron de acuerdo para saquear no solamente los recursos económicos, sino para destruir lo que habíamos logrado en una democracia, efectivamente, con algunas dificultades, pero que era perfectamente mejorable, pues. Si se hubiesen producido las reformas y si se hubiese revisado el famoso pacto de punto fijo. Yo creo que ahí está una de las respuestas importantes. Bueno, Beatriz, la pregunta entonces sobre este comentario de ambos es, ¿tú consideras que ya la fase de Juan Guaidó y del G4 está cerrada de aquí al 5 de enero del 2021 para la solución de la crisis política venezolana? Mira, yo creo que aquí en enero no se va a resolver la crisis política venezolana. Lo que sí puede pasar es que a la luz de ese fraude monstruoso que va a cometer el gobierno, que claramente va a ser un fraude, en las elecciones la comunidad internacional se movilice y entonces diga sencillamente, mire señores, ¿sabes cómo? Aquí hay que llegar a una solución negociada. Y no sé cómo va a ser esa solución negociada, pero sí veo en el destino, o sea, en lo que puede ser el destino inmediato, 6 meses, el año que viene, sí, estoy casi segura que van a forzar una negociación y una resolución negociada de la crisis venezolana, porque no hay clima para una invasión. Bueno, Beatriz, pero fíjate, la proyección. Efectivamente, estos
es que yo no, yo no quiero llamar a Nicolás Maduro dictador. Estas bandas criminales que nos tienen No, es que secuestrado el no, país. mira, es igualito. El mundo entero se equivocó con las FARC, ¿sabes? Así, Durante muchísimo tiempo lo seguían viendo como un movimiento ideológico, no, que no. creó Marulanda, el movimiento ideológico que creó Marulanda, los pobres campesinos colombianos que estaban reaccionando ante la oligarquía terrateniente que los desplazaba, que les quitaba sus tierritas, Es que eso desapareció. Ya cuando el señor Pablo Escobar actuaba, esta gente empezó a meterse en el negocio de la droga. así es, así es, así es. Yo digo que bandas criminales, porque yo creo que hay que ir poniéndole los nombres de manera correcta. Yo estos Ajá. días que conversaba en privado con Napoleón Bravo y con su esposa, la señora Ángela Sago, yo le decía que una de las cosas que coincidía con Napoleón en su programa es que permanentemente le estaba calificando como tiene que ser. Son bandas criminales. Entonces, al ser bandas criminales, lógicamente, Beatrices, no son dirigentes políticos, no son democráticos. ¿Quién puede negociar con figuras que son delincuentes, que no son democráticos, que no son, pero que aparte repetidamente desde Chávez han dicho, y Maduro lo repite permanentemente, y creo que tú lo señalabas ahorita, que a ellos no lo sacan ni con votos ni con balas? Textualmente lo ha repetido en varias oportunidades Nicolás Maduro. Siendo así, Beatriz, y bueno, yo lo digo con toda franqueza en mis críticas que permanentemente le hago a estos falsos opositores que representan a estos 4 cascarones y el resto que para mí también son más cascarones todavía, que son esos 27 que acaban de firmar por allí un acuerdo. Entonces, fíjate, la pregunta es si desde que los 60 países reconocieron a Juan Guaidó, se han producido 13 diálogos para buscar salida y hasta la fecha no ha sido posible. ¿Crees tú que se va a producir salida negociada y conversada con estos bándoles, Beatriz? ¿Realmente tú lo crees como analista y perdóname, como una mujer que negociaste en algún momento representando a Venezuela conflictos internacionales? Para los Mira, que no lo sepan. los señores de Myanmar son otra banda dedicada al narcotráfico, pero de amapola, porque estos son los reyes del opio. Sí. Y la comunidad internacional los obligó a salir y a hacer elecciones y a cambiar. ¿Cuáles fueron? Yo no seguí esas negociaciones de Myanmar con suficiente cuidado para decirte cómo fue que hubo el reacomodo de los intereses de los países vecinos y de las potencias mundiales. Pero lo de Venezuela ya llega a un punto donde está fastidiando al hemisferio entero. O sea, ya no es que a Estados Unidos no le guste ese régimen porque eso sería, no, es que aún a los regímenes que son de centro izquierda, o el gobierno, el régimen de Venezuela, les parece oprobioso, porque lo dicen. Bueno, pero fíjate, hoy, por cierto, fíjate, a raíz de la explosión que hubo en Beirut y las manifestaciones de 48 horas, el primer ministro renunció, fíjate tú, en un país tan duro, tan fuerte, tan de combate. Pero pareciera ser que en el caso de Maduro y estos narcogenerales y ese grupete que lo acompañan como la FARC, como el ELN, como tú lo estás señalando, los yigadistas, pareciera ser, y bueno, yo reafirmo, y Cuba, que para mí es el más interesado de no perder ese vínculo. ¿Tú crees que realmente pueda producirse unas elecciones que permitan de nuevo que la voluntad popular sea quien elija a sus gobernantes con esta gente, Beatriz? No, con esa gente del poder imposible, por eso te digo que yo creo que Venezuela marcha hacia una solución negociada que permita estabilizar al país para hacer unas elecciones libres. Bueno, mira, la MUD hace
creo, entiendo, 4 días, 5 días, decidieron los 27 partidos que la integran, los 27 cascarones, decidieron de nuevo, pues, mandar un mensaje de que no participarán en las elecciones del 6 de diciembre, por lo menos en las condiciones que hasta ahora están presentes. Pero también, pues, surgió una sorpresa, que uno de los rectores estrella, Ramón Simón Jiménez, que todo el mundo lo conocemos, por allí lo señalan como el famoso Pimentón, después de haber aceptado ser rector, el rector estrella que iba a permitir, pues, que pudiera crearse un ambiente para la participación democrática, como sorpresa, renuncia un poco, palabras más, palabras menos, diciendo que lo va a hacer porque va a aspirar a ser diputado del país. ¿Qué apreciación tienes tú de esa decisión, Beatriz? Mira, en esos regímenes criminales las renuncias llevan por detrás el incumplimiento de alguna obligación económica. Bueno, y por último, porque ya se nos está acabando el tiempo, lamentablemente, nos quedan 5 minutos, Beatriz, quiero puntualmente, estos partidos no van a elecciones, el 5 de enero debería de juramentarse una nueva Asamblea Nacional. Yo no estoy tan segura que no vayan. Yo no estoy tan segura. Yo creo que es una treta montada por el régimen, en la cual ellos nos han hecho creer que el régimen les quitó las cosas, les quitó los signos y soliviantó un grupo de gente. Yo creo que están jugando a dos bandas. Porque ¿quiénes son los que están? ¿Quién representa Acción Democrática? Vamos a decir la Acción Democrática disidente. Bernabé Gutiérrez. Bernabé Gutiérrez es el lugarteniente de Henry Ramos. Jamás en la vida se ha visto que un lugarteniente como él traicione al jefe. Eso. Igualito. ¿Quién es el de Rosales, del partido Rosales? Así. Timoteo Zambrano. La misma cosa. Y Starling González, que se ha convertido en un pillo. Bueno, yo no sé si es un pillo, pero lo que sí te digo es que son lugartenientes que han participado en todo esto y que es imposible romper esa estructura sin que haya consecuencias para los dos. Entonces, como ni nadie de ellos va a cometer un suicidio, entonces sencillamente yo ese cuento no me lo creo de que no están participando. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, Beatriz. Con esa última apreciación lo comparto plenamente. Yo creo que la MUD intenta de nuevo crear una trampa, pero con diferentes palitos y diferentes colores. El tiempo dirá quién tenía la razón. Beatriz Rangel, no sabes cuánto placer me ha causado en lo personal y en nombre de la plataforma Voz Libertaria de Venezuela y 5 Minutos de la Resistencia. Quiero agradecerte que nos hayas permitido esta entrevista y espero realmente de corazón que no sea la última, porque venezolanas como tú, el país necesita ahora y sobre todo para el futuro. Por cierto, te llamó alguna vez Juan Guaidó para que lo ayudaras a gobernar el interinato. No. Bueno, yo aprovecho para repetir lo que siempre he dicho. Una de las cosas que ha hecho que este señor, que este joven, que le ha quedado grande ese puesto, es que ni siquiera ha sabido seleccionar a la gente brillante como la que yo tengo al frente en esta entrevista. Una Beatriz Rangel tiene muchísimo que dar porque está preparada y porque ha sido una mujer honesta. Yo sí, de verdad, Luis, creo que a él tenía que verse rodeado de gente de su generación. Pero no, porque eso no le conviene a Ramos Ayú. A Ramos Ayú le convienen embajadores como Antonio Scarri para que le cuide sus intereses aquí en Madrid, en España, y le interesan toda una serie de personajes que simple y llanamente son manejados como borregos y corrompidos, como todos los que corrompió Chávez y Maduro para dominarlos y así destruir el país. Beatriz, contamos con tu calidad para el futuro. Yo tengo fe que vamos a libertar a Venezuela y que nos vamos a reencontrar los buenos en decencia, en conocimiento
y en patriotismo. Gracias, Beatriz Rangel. Ah, gracias. Un placer. Gracias.